Dos noches de tempestad, de Ricardo Quiroga. Capítulo primero. Introducción. Primera noche de tempestad. Daban las 9 de la noche en el reloj de la ciudad que existe, y dormía en ese momento recostada en las faldas del Illimani. Era el 25 de diciembre del año de 1810. El cielo estaba negro. Densas nubes cubrían el firmamento como un manto impenetrable. No se veía en todo ese espacio, e insondable, como la inteligencia divina, una sola estrella que opaca siquiera pudiera brillar anunciando la poca duración de la tormenta que principiaba a desarrollarse. Reinaba en la población un profundo silencio. Nadie osaba transitar las calles. El aspecto que ella presentaba era aterrador. Un cielo profundamente negro, como la conciencia del malvado, y una ciudad silenciosa y lúgubre como un cementerio. He ahí lo que se veía. Por intervalos y a distancia se dejaba oír el fragor del trueno, que poco a poco se acercaba a la población. Gruesas y pesadas gotas de agua principiaron a desprenderse de esas nubes preñadas de electricidad. Los rayos se sucedían unos detrás de otros, sin interrupción, formando variadas figuras y distintas perspectivas. Parecía que se enredaban y enlazaban entre sí, presentando un cuadro amenazador. Por fin la tormenta se desató, el agua caía a chorros y solo se escuchaba el ruido que hacía azotando las paredes y las vidrieras de las ventanas. El viento que silbaba por entre las hendiduras de las casas, y a cada segundo el trueno, que con su acento imponente, majestuoso y aterrante, se anunciaba violento. En medio de este silencio, de esta confusión y de tanto misterio se notaba una cosa particular. Un joven caminaba por una de las calles con paso apresurado, como queriendo evadirse de la tormenta. Había andado como 2 cuadras, cuando al llegar a una de las casas que encontró en su tránsito, divisó parada en la puerta una mujer vestida de blanco traje. A primer golpe de vista, la tomó tal vez por un fantasma, o quizá como el genio de la tormenta que se complacía en admirar su obra, porque el joven que caminaba con pasos acelerados se paró de una manera tan intempestiva cual si hubiera tropezado con un abismo. La contemplaba de poca distancia, queriendo penetrarse de sus facciones a pesar de la terrible oscuridad que allí reinaba. Estaría en esa actitud como 3 minutos, cuando repentinamente rasgó la atmósfera un terrible rayo, que alumbró con su luz fosforescente el rostro de la angelical niña que se encontraba allí. Esta arrojó un grito y se agarró de la puerta como pidiendo auxilio a esa cosa inanimada. Era muy joven, de ojos negros, rasgados y de facciones perfectas. Era la belleza igual que solo el poeta puede concebir. No era el genio de la tormenta, era el genio de la bondad, era la obra perfecta de Dios. Pero estaba triste y pálida y llena de temblor. ¿Qué pasaba en aquella pobre niña? ¿Qué misterio la hacía permanecer sola y a esas horas, con esa noche y con esa tormenta en la puerta de calle? Ah, es cosa que admira y a la que no se puede dar una contestación terminante y pronta. Al verle el joven favorecido por la luz del relámpago, y al oír el grito que arrojó esa criatura celestial, grito que era capaz de enternecer a un desalmado, a una fiera, y no solamente al hombre generoso, al hidalgo con quien acababa de encontrar. Con la moderación, con el respeto propios del caballero, se le aproximó y le habló. «Buenas noches, señorita, dispense usted la franqueza que me tomo dirigiéndome hacia usted, pero una fuerza extraña me impele a ello. Leo algo de desconocido en su fisonomía, y es lo que me atrae. Tal vez un incidente desagradable, alguna desgracia le ha sucedido, y me daría por muy dichoso si pudiera serle útil. Si pudiera ayudarle en algo, ya sea con mi humilde persona o con mis débiles facultades». «Gracias, caballero», contestó la hermosa joven. «Gracias, sí. Me sucede una desgracia. Esta noche es la más triste de mi vida. En esta noche funesta
acabo de perder al ser más querido que tenía en mi existencia. Y al decir esto, sollozaba y lloraba con desesperación. Sí, mi madre, mi santa madre acaba de morir bajo la fatal influencia de un rayo. Y no pudo continuar, cayendo al pronunciar la última palabra, desplomada al suelo como un yerto cadáver. Un frío glacial invadió todos sus miembros. Las fibras de su cándido corazón perdieron sus pulsaciones. Ya no latía. El joven la creyó muerta. Se lanzó con presteza hacia ella, la tomó en sus brazos y a tientas, tropezando con los obstáculos que encontraba en su camino. Favorecido por una lámpara que pudo distinguir, ardiendo en una de las habitaciones, logró introducirla y colocarla en una de las camas que allí encontró. El cuadro que presentaba aquella habitación era triste, desgarrador. Una madre de familia convertida en cadáver yacía tendida en aquel lugar. Una hija infeliz, casi muerta por el terrible dolor que sentía, y un joven humanitario, filantrópico, con el corazón que le lloraba sangre, confuso y desconcertado sin saber qué hacer, qué partido tomar, se encontraban allí. Ir en busca de un médico, se decía. Pero ¿cómo? Ni dónde lo encontraría, si la tormenta bramaba y se desataba cada vez más furiosa. ¿Qué remedio darles si no tenía ninguno? Y tampoco los conocía. Andaba de un lugar a otro, se paraba un momento en el lecho de la madre, la tocaba para ver si estaba fría o tenía probabilidades de vida. Después se encaminaba al lado de la hija, hacía la misma operación. Estaba casi loco. Se pasaba el pañuelo por su rostro para limpiarse las gruesas gotas de sudor que le empapaban. Se golpeaba la frente y miraba al cielo, como si quisiera implorar la protección del Hacedor Supremo. No sabía qué hacer. Hablaba, preguntaba y solo le respondía el trueno cada vez más violento, más horroroso, que hacía temblar la casa y conmovía todo el terreno. Así pasó durante media hora en que oyó que la hija exhalaba cubierta por las frazadas. La miró, le tomó la mano para inquirir el estado en que se encontraba por medio de la pulsación. De improviso soltó la mano de la joven que se dejó caer sobre la cama. Una sonrisa de triunfo, un placer inefable se dibujó en su semblante. Está salvada, se decía, y paseaba aceleradamente por la habitación. Se apretaba con las manos el corazón, que con el gozo quería saltársele del pecho. Está salvada, ya soy feliz. Apenas acabó de pronunciar esta palabra, sintió que la joven se incorporó. La miró atentamente por un breve momento, como esperando que le interrogase. Sin embargo, ella permaneció silenciosa y confundida. Le pareció un sueño todo lo que miraba, una horrible pesadilla, lo que pasaba con tristeza. Al fin el joven, despojado de la timidez y el respeto que le inspiraba esa joven hermosa tan desgraciada, se decidió a hablarle. En este momento la tempestad llegaba a su término. Serían las 4 de la mañana y solo se oía el eco lejano de los truenos. «Señorita», le dice, «perdone que le distraiga una parte de su tiempo haciéndola olvidar estos funestos acontecimientos. Voy a tomarme la licencia de preguntarle con quién tengo la felicidad y el honor de hablar. Si no soy indiscreto, me hace la amabilidad de satisfacerme. Yo soy Alejandro de Benavides, natural de esta, educado en Santiago de Chile donde mis padres, que ya no existen, y cuya muerte no tiene más historia que el haber sido arrancados de su cama a consecuencia de un chisme y fusilados por el tiránico gobierno de España, que entonces imperaba. Me enviaron a los 12 años de edad a terminar mis estudios en las ciencias del derecho. Hoy que tengo 25, me tiene usted de regreso, extraño e incógnito, sin conocer mi país ni sus habitantes. Ahora, si usted me hace el favor. Ay, favor, señor Benavides, gracias. Lo que le debo a usted es gratitud, reconocimiento. ¿Qué hubiera sido de mí sola, abandonada, sin ningún auxilio, y en las altas horas de esta noche? Y se puso a llorar. Después de un momento de silencio interrumpido por los suspiros que exhalaba su dolorido corazón. «Señor Benavides», le dijo, «mi nombre es muy conocido y respetado en esta población.
Mis padres son ricos y gozan de una alta posición social. Solo las circunstancias de haber usted llegado recién habría hecho que los ignore yo. Me llamo María y soy hija de don Maximiliano Fuencarreal y de doña Inés Irigoyen, la feliz que usted ve tendida allí. Y al decir esto se abalanzó del cadáver de su madre. La besaba, la bañaba en lágrimas. Se desesperaba de una manera cruel. Alejandro logró transportarla por medio de 1000 esfuerzos y ayudado por las criadas que aparecieron en ese instante a otra habitación. La tempestad había cesado y el sol en su carro dorado se mostraba por el oriente. Al día siguiente, a eso de las 5 de la tarde, un numeroso cortejo fúnebre obstruía las calles de la ciudad. Era el cadáver de doña Inés Irigoyen, que lo llevaban a depositar al panteón. Alejandro, también vestido de estricto luto, caminaba al lado del ataúd, con la fisonomía demacrada por el sufrimiento, melancólico y taciturno. ¿Y qué era de la infeliz María? La pobre estaba desmayada en el lecho del dolor, auxiliada por sus criadas y algunos parientes que acudieron al saber la noticia tan triste. El desmayo fue ocasionado por el momento lúgubre en que vio que llevaban a su adorada madre al panteón. Capítulo 2. Alejandro y María. ¿Qué hacía la infeliz María sola y a esas horas, y con esa noche y con esa tormenta en la puerta de calle? ¿Por qué, si deseaba algo, no lo mandaba para ser obedecida al instante? ¿Acaso no gozaba de grandes comodidades? ¿Acaso no era rica? ¿No tenía criados? ¿Por qué Alejandro las encontró solas a las 2? Para cerciorarnos de este suceso, pasemos a la habitación, rodeada de numerosas amigas, con que ella lamentaba la muerte de su querida madre y participan de su dolor. De su crecida parentela, que llora también con ella, de sus criadas, que mustias y silenciosas, más parecen estatuas que representan el dolor y le dirigen miradas compasivas impregnadas de amargura. ¿Qué seres vivientes? ¿Por qué esa flor extraña, flor del cielo, inclinaba sola cuando la encontró Alejandro? Tristemente su corola, pudiendo ocupar a sus criados. Hay cosas que no se comprenden, que se tocan, se palpan y se duda todavía de su realidad. Es preciso, para creer, oír que habla la desgracia con todos sus pormenores. Es preciso que esa desgracia nos atormente, nos conmueva las fibras del corazón para dar crédito a lo que vemos. Después que Alejandro volvió de haber enterrado al cadáver de la que fue madre de la hechicera María, entró en la habitación todo conmovido y lleno de estupor. Hizo una venia a todas las personas que se encontraban fastidiando a la doliente, con preguntas imprudentes unas, su dolor ficto e hipócrita otras, sin dejar de haber por esto muchas personas que tenían la virtud de poder sentir verdaderamente y derramar lágrimas puras a la sensible pérdida de doña Inés Irigoyen, que fue madre de María. Así es el mundo, así es la sociedad, casi siempre andan reunidos y mezclados la virtud con el vicio que la quiere empañar y manchar con su fétido aliento, pero que no puede, porque mientras más la persigue y se le aproxima, ella se presenta siempre lozana, siempre brillante y llena de esplendor. Así es la sociedad que dice lo que no siente, que manifiesta en sus labios la sonrisa de la bondad y del bien y oculta el puñal y el veneno. Así es la sociedad que aparenta tener el corazón para sentir y solo tiene cabeza para calcular. Así es la sociedad. La virtud se presenta como único lucero que melancólico alumbra el espacio en noche tempestuosa y oscura. Como dijimos después de hacer una venia, el joven Alejandro de Benavides tomó una de las sillas que se hallaba colocada en uno de los ángulos de la habitación y se sentó, triste y meditabundo, con la mirada fija en María, sin atreverse a desplegar los labios. Permaneció en esta actitud como media hora, durante la cual todos los fastidiosos, hipócritas y mentirosos, sin olvidar por esto a muchos que verdaderamente sentían, se fueron retirando poco a poco. Las personas que quedaron allí fueron 2 parientes muy inmediatos de María, 2 hermanas de su finada madre,
una llamada Margarita, joven todavía, tendría 30 años a lo más, robusta, alta, blanca y rosada. Su fisonomía revelaba un buen corazón y un alma pura. En toda ella se traslucía la vida metódica y arreglada que había observado. La otra frisaría en los 25. Era aún más joven, pero llevaba impresas en su frente pálida y arrugada las señales de una vida enfermiza y llena de sufrimientos. Se llamaba Etelvina. Era de estatura mediana, ojos grandes, hermosos, pero sin brillo y cara muy fina. 3 criadas. 2 de ellas tenían semejanza tan estrecha que se las confundía sin poderlas distinguir. Habían sido gemelas, de estatura pequeña, obesa, de ojos diminutos hundidos, como los del topo, de frente chata, nariz aplastada y fosas nasales muy abiertas. Tenían en sus facciones algo de la raza china con mezcla de los habitantes del Polo Norte. Las 2 llevaban un mismo nombre, se llamaban Candelaria. La otra era blanca, de formas esbeltas, de ojos azules como el cielo, boca pequeña, labios sonrosados, frente prominente y espaciosa, cabellos rubios y andar elegante. Todas sus acciones revelaban esa gracia que inspira la simpatía. Se llamaba Tomasa. Descendía de padres honrados y decentes, quienes por un revés de la fortuna, habiendo tenido lo necesario para vivir frugalmente, se vieron reducidos a la miseria y a pelar a un hospital donde acabaron sus tristes días, quedando ella expuesta a la miseria y a vivir de la caridad pública. Iba de puerta en pos de la caridad, de un mendrugo de pan que sacie su hambre. En la puerta del rico, en la puerta del potentado, solo encontraba el desprecio, el desdén frío como el silbido de la víbora. Solo el pobre le tendía una mano generosa que aliviaba su sufrimiento. Un día que logró pasar por la casa de María, se acercó a ella en busca del alimento que le faltaba. No se engañó. Adivinó que allí, en esa casa, se hospedaba un ángel que debía labrar su felicidad, levantándola del abismo de la miseria en que se hallaba sumergida. La providencia que siempre vela por sus criaturas quiso señalarle la ruta que le mostrase el límite de su padecer. Con paso lento y vacilante, la mirada sin brillo como luz próxima a expirar, la voz débil, sin fuerzas, acosada por el hambre y aterida de frío, pisó los dinteles de la casa humanitaria, donde debía encontrar su salvadora. Pidió una limosna por amor de Dios, para calmar su hambre. En ese momento atravesaba María por el corredor y al oír la voz angelical y doliente de la pobre huérfana se paró. Después de contemplarlo un momento, le hizo una seña para que se aproximara. La huérfana pudo apenas agarrada de la pared, con las sombras de la muerte que la acompañaban, pues hacían 2 días que no probaba alimento, llegar a donde estaba María. Esta le interrogó acerca de su descendencia, de toda su vida. La huérfana la narró en breves palabras, la historia triste de sus negros días. Al oír María relación tan desgraciada derramó lágrimas y dio gracias al cielo por la suerte que le proporcionaba de aliviar al desvalido. Resolvió quedarse con ella y educársela. La desgracia de esa niña y sus bellas facciones le granjearon su aprecio. La instó a que se quedara, a la cual insinuación accedió gustosa la infeliz huérfana y manifestó su agradecimiento con señales inequívocas de sinceridad. Cuando la recogió solo tenía 7 años. Durante el tiempo que la tuvo a su lado, le dio pruebas grandes de su honradez, buena fe y adhesión hacia ella. María por su parte le cobró grande cariño y la hizo su compañera y confidente. Ese fue el medio por el cual llegó a ser Tomasa la criada predilecta de María. También Alejandro permaneció al lado de María cuando vieron que se encontraba nadie más que los 4 y sus sirvientes. María tomó la palabra dirigiéndose a sus tías, presentó a su joven Salvador, contó todo lo que le había pasado a los 2, el encuentro con él, los auxilios que le prestó, etc. Desde ese momento las tías que querían con idolatría a su sobrina, cobraron a favor de Alejandro un cariño decidido. Le rindieron los más cordiales agradecimientos. Enseguida se insinuaron las tías, incluso Alejandro, para que María les narrase los sucesos trágicos que tuvieron lugar antes del encuentro con él, la noche de tempestad.
María, al recordar esa noche, la más horrible de su vida, se puso a temblar y llorar con desesperación. Las tías, Alejandro y Tomasa, su fiel criada y confidente, lograron a fuerza de ruegos y reflexiones suavizar su dolor. Luego que entró en calma, pudo con voz débil y conmovida comenzar de esta manera la relación triste de aquella noche. Después de haber tenido una conversación animada y llena de placer, yo y mi querida madre mandamos a las criadas a su habitación, la cual está muy distante de la nuestra, por hallarse en el traspatio y mediar entre ambos patios un largo callejón. Serían las 9 menos cuarto cuando, habiendo quedado solas yo y mamá, nos entregamos como de costumbre al ejercicio de los oficios divinos. En ese momento, muy lejos de la ciudad, se oía el eco del trueno precursor de la tempestad. Después, poco a poco se dejaba sentir más cerca, y el agua se desprendía del cielo con ese ruido monótono que hace al caer. La noche estaba lóbrega. Hasta los serenos habían abandonado sus puestos, ahuyentados por la tempestad. Nadie estaba en pie, todos dormían. Solas las dos implorábamos a la omnipotencia divina que atenuase el furor de esta terrible tempestad. Rezábamos de rodillas, al pie de un hermoso crucifijo. Un negro presentimiento agitaba mi alma que no sabía a qué atribuir. Los rayos se sucedían con más fuerza y rapidez. El trueno retumbaba en el espacio con voz terrible y fatídica. En ese instante me dice mi madre: «Hija, reza. Quizá muchos a esta hora caminando se ven en la tormenta, que furiosa y sin tregua se acrecenta, amagando sus vidas sin cesar». Apenas concluyó estas últimas palabras, se rasgó la tormenta. Un rayo ilumina nuestra habitación con resplandor siniestro y luego se siguió el trueno con su grito vaticinador de la muerte. Vuelta del estupor en que me dejó tan terrible espectáculo, miré a mi madre, que estaba tendida. Me acerqué a ella, le hablé, creí que únicamente el miedo hubiera hecho que se echara. La volví a nombrar, la volví a llamar, pero no respondía. Entonces le tomé una mano con el fin de levantarla, pero ¿qué sentí? El frío glacial de la muerte se había apoderado de ella. La solté, tomé la vela y me aproximé con ligereza a ella. ¿Y qué vi? ¡Oh Dios! ¿Qué vi? Estaba muerta. El rayo la había atravesado el corazón. Y aquí no pudo continuar. Se le abultó el pecho, los ojos se le saltaron de sus órbitas. Una palidez mortal cubrió su rostro y se desmayó. La muerte se pintaba en sus facciones. Las tías y Alejandro la hicieron recostar y mandaron a Tomasa, su fiel confidente, en busca de un médico. Hasta interín la hicieron aspirar algunos líquidos espirituosos. Al cabo de un cuarto de hora pudo volver en sí. La infeliz estaba mustia. Las lágrimas, ese bálsamo celestial con que dotó Dios al desgraciado para aliviar sus males, le faltaron también. Lanzó un suspiro ahogado y un grito de dolor que atenuó su sufrimiento. Entonces pudo continuar. Cuando vi que mi madre estaba muerta, perdí el juicio. No sabía lo que iba a hacer. Me faltó hasta la voz, no podía, no hablar. Instintivamente, como empujada por una fuerza desconocida, y como la puerta de la calle estaba más próxima a mi habitación, resolví salir allí. Quería gritar a mis criadas, pero la voz se ahogaba en mi garganta, hasta que oí pasos y vi que se aproximaba un bulto. Quise llamarlo, porque temía que se fuera por otro lado y me faltó la voz también. Felizmente el bulto se aproximaba con celeridad y cuando ya estuvo para acercarse donde mí, sucedió que cayó el segundo rayo que me causó tanto miedo y confusión. Estas fueron las últimas palabras que pronunció, dejándose caer abatida, triste cual tierna flor ajada por el huracán. Alejandro, ayudado por una de las tías, la hizo recostar con comodidad. Después de abrigarla bien, salieron a la sala para poder hablar con mayor franqueza, sin abrigar el temor de despertarla. Apenas salieron de la habitación, entró Tomasa anunciando que había encontrado médico. «He andado», decía, «por toda la población en busca de un médico y solo he podido encontrar al doctor Rodolfo Alcantara, de Castellanos, Unzueta, quien me dice que vendrá muy en breve». Apenas Tomasa acababa de dar esa noticia, se oyeron 3 golpes en la puerta de calle. Tomasa, ligera como el viento, salió a abrir.
y se encontró con el doctor Rodolfo Alcántara de Castellanos Unzueta, a quien lo introdujo hasta la habitación. Este se presentó con ese aire característico de los hijos de Esculapio. Saludó, dio la mano a las personas que se encontraban allí y enseguida preguntó por el enfermo. Margarita le indicó dónde estaba y pasó con él. Despertó a María, que dormía o mejor dicho descansaba, y le dijo que el médico quería informarse de su salud. A ver, dijo el doctor, el pulso, saque usted la lengua. Ah, está negra. La sangre se le ha agolpado allí lo mismo que en la cabeza. El pulso está trémulo, que le pongan sanguijuelas, que le abran ventosas, y encargó higiene y mucha higiene. Al despedirse de Telvina y Alejandro encargó las mismas recetas. Alejandro no pudo menos que sonreírse admirando la ciencia profunda del doctor. Margarita le alcanzó el honorario y el doctor Rodolfo Alcántara de Castellanos Unzueta dio las gracias y se marchó. María, extenuada por la debilidad y el sufrimiento moral, quedó profundamente dormida con ese sueño que más parece el descanso de la muerte, el último escalón a donde arriba el ser viviente. Hay sufrimientos morales peores que la muerte porque matan el sentimiento, hieren el alma, haciéndola por siempre desgraciada. Así sufría María. Hubiera preferido la muerte, que es el descanso, la felicidad, la única esperanza celeste que le sonríe al desgraciado, a seguir apurando la copa amarga del sufrimiento. Alejandro, después de encarecer a sus buenas amigas Margarita y Etelvina el asiduo cuidado y la buena asistencia de María, se despidió de ellas. Al salir de la habitación dirigió una mirada triste, dolorosa y de desconsuelo al lecho donde se hallaba postrada la hermosa María. Una mirada que quería decir: feliz tú, que mecida por el sueño descansa siquiera un momento, mientras que yo llevo en el alma la tortura del sufrimiento. Capítulo 3. Declaración. Habían transcurrido 3 meses desde el día de la muerte de doña Inés Irigoyen. María, durante este tiempo, se encontró restablecida. Alejandro, aunque sabía con evidencia el estado saludable en que se encontraba, no dejaba de inquirir por su salud y de visitarla con frecuencia. Pero lo hacía de una manera recatada, procurando de este modo evitar las murmuraciones maliciosas y juicios temerarios que muchas veces confecciona la gente del lugar. Uno de estos días en que se encontraba sola, vio entrar a Tomasa con el rostro radiante de alegría, saltando, haciendo 1000 muecas y mostrándole unas cartas que decía le enviaban su padre y hermanos. María también se llenó de contento. Siempre era un consuelo, un alivio para sus pesares la llegada de su familia. En efecto, el padre y hermanos de María hacía 2 años que estaban en París, capital de la Francia, donde tenían sus intereses comerciales. Abrió una de las cartas con mucha prisa. Llevó con avidez sus ojos a ella, la leyó breve momento y luego la estrujó, diciéndole con placer a Tomasa: «Dentro de 6 días los tenemos aquí. Me avisan que ya están en las fronteras del Perú. Muy en breve seremos felices, Tomasa». Y después de decirle esto volvió a continuar la lectura de la carta. Repentinamente se puso pálida como la blanca rosa marchita por el calor del sol. Tembló y arrojó un grito del fondo del corazón, cayendo desplomada al suelo. Tomasa, asustada, la levantó y la sostenía en sus brazos, después de un largo intervalo en que María pudo rehacerse del efecto que le causó la lectura de la carta. «Tomasa», le dijo, «aún no han acabado mis desventuras. ¿Sabes lo que mi padre me encarga en su carta? Lo mismo que mis hermanos. Que abrace a mi madre. ¡Ay! Infelices, ¿no sabéis que nuestra madre ya no está en el mundo? Ella os mira desde el trono de topacio del Creador del universo, y ufana y con ternura recibe vuestros abrazos». Mientras pasaba esto se oyeron golpes en la puerta de calle. Era Alejandro, que como de costumbre y a pesar de que sabía que María estaba sana, no dejaba de averiguar por su salud. Tomasa a su turno le informó que el padre de María había escrito. Este manifestó grande placer por tan plausible noticia y entró. Saludó afectuosamente a María. Esta le correspondió y le brindó un asiento. Alejandro se sentó frotándose las manos en señal de placer
y le dijo: María, he sabido que ha recibido usted cartas de su familia. ¿Está buena? ¿Pronto llegarán? María guardó silencio. No puedo responderle más que con lágrimas. ¿Por qué María no le respondía a su mejor amigo? Porque todas las veces que fue a visitarla, en vez de encontrar la sonrisa en sus labios, el placer en la frente, una mano que afectuosa oprimiera la suya, solo encontraba la amargura por sonrisa, la nube del pesar que ofuscaba la frente de María y una mano repulsiva que fría tocaba la suya. ¿Por qué? Es quizás una fatalidad que existe en el mundo, que un bien se ha de pagar con ingratitud, con un mal, o es una maldición del cielo. En cuanto a María, no era la ingratitud que jamás había tenido cabida en su cándido corazón lo que la hacía obrar así. Era un sentimiento noble, emanado del cielo, desprendido de las sienes de Jehová. Era que cumplía al mismo tiempo con uno de los mandamientos del sublime decálogo dado por Cristo el mártir del Gólgota en el monte Sinaí. Era que honraba la memoria de su madre, que se acordaba de los que ya están ausentes. No era ingratitud para Alejandro. Lloraba porque él era para ella el recuerdo palpitante y vivo de los horrores del terrible drama de aquella noche. Alejandro, esa alma grande y generosa, comprendía muy bien esto. Por eso ayudaba a la desgraciada a derramar lágrimas puras como el aliento de los ángeles. Por eso compartía la desgracia de María. Por eso no hacía otra cosa que ayudarla a llorar también. Alejandro, al ver que María lloraba y no le respondía, le dijo: María, es ya tiempo que dé usted una pequeña tregua a su dolor y se conforme por un instante con los sabios decretos del cielo. Es preciso que le consagremos unos momentos de olvido a la que, mirándonos desde el trono de Dios, nos sonríe y quizá... Pero no, es un delirio. Acabe, Alejandro, acabe usted, por Dios. ¿Qué iba usted a decir? ¿Qué iba a decir? Una locura, una palabra producida por la fiebre que me abraza y se me iba a escapar. Soy un loco, María, y soy también desgraciado. Y al decir esto dobló la cabeza como se dobla la palma al soplo del rocío del vendaval, y apoyó su frente velada por el dolor en sus manos. En esta actitud quedó sumido durante un largo intervalo. María, confusa y temblorosa, lo miraba sin articular palabra, hasta que al fin pudo decirle: Alejandro, Alejandro, usted también quiere ser el complemento de mis males. ¿Por qué no me responde? Me ve usted débil, sin fuerzas, y no me compadece. María, ángel de mi vida, Virgen celeste que adoro desde que la vi, ¿yo no compadecerme de usted? Yo que mi vida, mi alma, todo lo diera por congratularla y aliviarle sus pesares. Si es cierto lo que usted me dice, ¿por qué denantes, cuando hablábamos de mi madre, quiso usted decirme no sé qué y calló usted, y se llevó la mano al corazón? ¿Qué iba usted a decirme?, continuó María. No me oculte. Hablaba usted de mi madre. María, iba a decir una locura. No era que hablaba de su madre, era de mi persona. Deliraba. Un imposible quería alcanzar. Era decir eso, como querer escalar al cielo. No, Alejandro, no es cierto lo que usted me dice. Sáqueme de esta incertidumbre. Tal vez algo le ha sucedido a mi madre aún después de muerta. Desgraciada. Y con las manos ocultó su rostro, bañándose en un mar de lágrimas. Alejandro se acercó a la joven, le tomó una mano y, apesadumbrado con la voz que presta el dolor, le dijo: María, no llore usted. Sí, le diré lo que quería expresar. De ello depende mi felicidad o mi desgracia. Al hablar de su madre le decía que nos miraba sonriendo desde el cielo y que quizá nos bendecía. Y se quedó silencioso. Miraba a la joven como esperando una respuesta. María, llena de rubor y con la vista fija en el suelo, también permaneció silenciosa hasta que Alejandro interrumpió el silencio diciéndole: María, perdóneme la declaración que voy a hacerle. Si acaso la ofendo, sea indulgente conmigo. La amo con pasión loca. El fuego que me abraza es terrible. Es fuego que corroe, que calcina mi corazón. Usted es para mí como la palma para el desierto,
como los ríos para los bosques, como las flores para los árboles, como el agua para la sed, como la sangre para existir. Usted es mi corazón, mi alma, y por eso la adoro con delirio. Y al decir esto guardó silencio como esperando una contestación. María, siempre con la vista baja y su rostro cubierto por el rubor, estaba en ese momento más interesante, más bella. La palidez que había sustituido a sus colores de rosa desapareció en un instante. Viendo a Alejandro, que no le respondía, «María», le dijo, «por última vez, ¿me ama usted? Una palabra y nada más». María, con voz débil y entrecortada, le contestó, «Sí, le amo». El placer que experimentó Alejandro al oír esa mágica palabra es inexplicable, porque hay impresiones que se comprenden, pero que no se explican, porque no tienen lenguaje ni términos con que expresarlas. ¿Qué hubiera visto Alejandro abrírsele el cielo y franquearle sus puertas? Creo que no habría recibido impresión tan grata. Solo pudo decirle, «Gracias, ángel de candor y de inocencia, gracias, bondadosa María», y le imprimió en la mano un beso lleno de esa pasión febril que consumía su existencia. «María, ya soy feliz», le decía, «pero aún falta algo para que mi felicidad sea completa». «¿Y qué es lo que le falta?», le dijo María. «Saber el día en que se efectúe nuestro enlace». «Alejandro, usted sabe que tengo a mi padre y hermanos ausentes, que dependo de esa voluntad. Esperemos que lleguen». «Gracias, indulgente María, gracias», contestó Alejandro, y lleno de reconocimiento con la felicidad que brillaba en sus ojos, Alejandro se despidió de María. Capítulo 4. La llegada. Era la tarde del día 31 de marzo de 1811. El sol, al perderse en occidente, doraba las elevadas crestas de los Andes. La naturaleza se mostraba apacible y tranquila. Parecía que dormía en ese instante, cuando se oyó en la puerta de calle de la casa de María ruido de caballos y unas voces que nombraban a ésta y a doña Inés. Entre ellas se percibía más de una de las voces, en las que se notaba la prisa que tenía de entrar en la casa y que decía, «Inés, esposa mía, María, hija querida, ábrannos. Somos tu padre y hermanos, que venimos después de tanto tiempo de separación a estrecharlas en nuestros brazos». María, que reconoció en esa voz la de su padre, trémula y confundida, con los ojos inundados de lágrimas, corrió y les abrió la puerta. El padre fue el primero que entró. La abrazó imprimiéndole un beso en su frente pura, como la sonrisa de ángel. Enseguida sus hermanos José Manuel y Carlos se estrecharon con efusión y le preguntaron por su madre. La respuesta de María fue el silencio, porque en ese momento no se hallaba con fuerzas para poder responder. El padre la tomó de la mano y gracias a este apoyo pudo ella penetrar en la habitación. Sufría en ese instante las más crueles torturas. «¿Cómo está tu madre? ¿No me respondes? ¿Por qué te abates y lloras? Ah, ¿qué ha sucedido con mi querida Inés? Dímelo de una vez, aunque sepas que he de morir. Quiero saber. Dímelo pronto, hija mía. Tu silencio y tus lágrimas hacen sufrir más mi ya marchito corazón. No soy el mismo. ¿No ves mi cabeza y mis barbas cubiertas siempre de blancas canas que el rigor del tiempo las puso así?» Los hermanos esperaban con impaciencia la respuesta de María. La miraban atentos, con los ojos desmesuradamente abiertos. «Padre mío», exclamó por fin, abalanzándose del cuello y ocultando su hermosa cabeza en el pecho de su padre. «Ha muerto». Un rayo que hubiera caído a sus pies no habría hecho el efecto que esa sola palabra. «Ha muerto», repitió el anciano, deshaciéndose de su hija, que cayó por tierra como un cuerpo inerte, y llevándose las manos a la cabeza, como si quisiera impedir un vértigo que iba a trastornarle. Enseguida se dejó caer en uno de los sillones y quedó mudo y petrificado. «Ha muerto», repitieron atentos los hermanos, y el silencio de la tumba reemplazó el ruido que hicieron sentir con su llegada. Vueltos los hermanos de su primer estupor causado por esa infausta nueva, levantaron a María del centro de la habitación donde había caído. Tomasa estaba ausente.
Las otras dos criadas ya las conoce el lector, y por los rasgos de su fisonomía comprendería que son idiotas. Una hora después se oyeron pasos. Eran los de Margarita, Etelvina y Tomasa, que venían ansiosas al saber la llegada del padre y hermanos de María. Cuando entraron los hallaron a todos en un estado bastante triste. Al verlas sus sobrinos llorosos y llenos de amargura corrieron a estrecharlas. Ellas también lloraban. Solo la cabeza blanca del anciano no manifestó el más leve movimiento. Parecía que un enorme peso le sujetaba firme en su lugar. Después de abrazar Margarita y Etelvina a sus sobrinos, se aproximaron a lo del anciano, que acababa de recibir una decepción más en el largo camino que había andado en su vida próxima a tocar a su fin. Una decepción más que aceleraba sin duda los pocos días que le restan de existencia, para después mostrarle las puertas de la eternidad, un paso gigantesco hacia la tumba. Así es la vida. El sufrimiento no solo busca la triste choza del proletario, la miserable bohardilla del mendigo. Para él no hay puerta cerrada. Todas sin excepción le brindan el paso. La casa del sabio, que es la más grande de la tierra, se le abre de par en par. La del poderoso con mayor facilidad, y la del rico es lugar donde más habita. Así es la vida. Como decíamos, Margarita y Etelvina se le aproximaron, le tomaron de los dos brazos y lo hicieron parar. El pobre viejo tambaleaba porque el dolor le había hecho perder el equilibrio. Parecía una hoja seca que se agarraba todavía del árbol. Tiembla y ya va a caer por el suelo al leve soplo de la brisa. Transportábanle al dormitorio y al llegar a él hizo un esfuerzo al que las otras no pudieron dominar. Empuñó las manos, crispó los dedos y se puso a recorrer aceleradamente la habitación. Sus miradas despedían fuego. En ese momento no era la hoja seca del árbol. Se parecía al león, que habiendo dejado escapar su presa, ruge conmoviendo toda la selva. Así estuvo como 10 minutos cuando repentinamente lanzó una carcajada, semejante al ruido que hacen los restos humanos cuando son recogidos por el sepulturero de los distintos sarcófagos y arrojados en el osario. Carcajada que llenó de terror a los que allí se encontraban, cayendo por segunda vez, exánime, en un sillón. Margarita y Etelvina, ayudadas de Carlos y José Manuel, lograron introducirlo en su lecho. El pobre anciano, después de haber batallado con el sufrimiento, quedó aletargado. José Manuel y Carlos, llenos de impaciencia, llevaron a sus tías a una habitación contigua para satisfacer la terrible ansiedad que devoraba su alma de saber la suerte que cupo a su madre. Complaciéronles gustosas, aunque no sin dejar de manifestar una repugnancia interior, al sentir que iban a volver a traer a su memoria sucesos tan funestos y desagradables, y dejaron a Tomasa para que cuide de María y don Maximiliano, y los llame en caso oportuno. Margarita les hizo una relación sucinta y detallada de todo lo que había ocurrido. Contó también de Alejandro y su encuentro casual con María. Los hermanos, llenos de reconocimiento, ansiaban conocerlo para tributarle sus agradecimientos. La relación fue larga. Serían las 10 de la noche cuando se retiraron Margarita y Etelvina, aconsejándoles tratasen de mitigar el dolor de sus sobrinos y prometiendo volver al día siguiente muy temprano. José Manuel y Carlos, sumergidos en el pesar, se entregaron al sueño, que es el alivio del que sufre. María y don Maximiliano dormían también. Nadie estaba de pie. Duerme, humanidad doliente, duerme, que el sueño alivia tus pesares y es bálsamo que cura tus heridas. Ay, ¿qué sería de ti sin ese genio benéfico que te adormece para hacerte olvidar los más terribles contratiempos de la vida? ¿Qué sería de ti si él no volviera las fuerzas que has perdido y la calma del corazón? ¿Qué sería de ti? Capítulo 5. Positivismo. Margarita y Etelvina, cumpliendo con la promesa que hicieron a sus sobrinos, volvieron al día siguiente muy temprano. Cuando llegaron a la puerta de calle, la encontraron cerrada. Golpearon con moderación y finura, temiendo despertar a la familia. Tomasa, que tenía la costumbre de madrugar y que a esas horas ya estaba en pie, no permitió que se repitieran los golpes y corrió a abrirles. Estas, después que entraron, se quedaron en el corredor tomando el sol
que lo invadía y esperando que despertase la familia. Estarían allí como una hora, cuando oyeron la voz de don Maximiliano que llamaba a Tomasa. Esta no esperó que se repita su nombre, voló más bien que corrió donde su patrón. «Buenos días, señor, aquí me tiene usted a su disposición». «Tomasa, buenos días. Te necesitaba para que fueras a llamar a Margarita y Etelvina. Deseo abrazarlas. Ayer no pude hacerlo. Yo no sé lo que pasó conmigo. Me parece que hubiera soñado. Ya están aquí». «¿Y por qué si están aquí no las hiciste pasar?» «Ellas no quisieron por temor a despertar a usted. Debías procurar que entren apenas vinieron. Introdúcelas al momento». Tomasa informó a estas de que su patrón quería verlas e hizo pasar a la habitación de don Maximiliano. Después de estrecharlas, el anciano las hizo sentar y les preguntó acerca de los sucesos acaecidos en la noche de su llegada y del sangriento drama que tuvo lugar durante su larga ausencia. Margarita le informó detalladamente. Le habló también de Alejandro y de los servicios que prestó esa noche a María. Don Maximiliano, lleno de gratitud, deseó conocerlo para tributarle los más cumplidos agradecimientos. Así pasaron reunidos y preocupados con el recuerdo de estos sucesos hasta que llegó la hora de almorzar. Cuando se sentaron a la mesa, la materia de la conversación giró sobre los mismos sucesos. Todos tan solo probaban los alimentos, pues el pesar les había privado del apetito. Hallábanse entregados a estos tristes recuerdos cuando Tomás anunció la visita de Alejandro. «Hazlo pasar», le dijo don Maximiliano. «Es un trabajo caminar hasta la sala». A los pocos segundos entró Alejandro. Don Maximiliano lo recibió con los brazos abiertos diciéndole: «He sabido el noble comportamiento que ha observado usted con María, ayudándola en la desgracia, los eminentes servicios que le ha prestado usted. No puede imaginarse la gratitud que le debo, y no sé con qué corresponderle». «Gracias, señor Fuencarral. Nada he hecho a favor de ella. Yo hubiera deseado servirla de un modo que tenga mérito, pero no he podido». Enseguida se dirigió a María y, temblando de emoción, la saludó con afecto. Carlos y José Manuel le manifestaron la buena voluntad que le profesaban por su comportamiento con María. Alejandro pasó allí unos cortos momentos y después se retiró. Transcurrió un mes desde la llegada de don Maximiliano Fuencarral y sus dos hijos. Alejandro siempre les hacía frecuentes visitas y no podría pasar un solo día privado de la vista de María. Una de las veces que fue a verlos, como de costumbre, encontró sola a ésta. El padre y hermanos habían salido a hacer algunos cumplidos. Aprovechando la ausencia y del acaso que los hacía encontrarse solos, Alejandro recordó a María sus ofrecimientos y promesa que le había hecho de consultar la voluntad de su padre. En lo tocante a su matrimonio, le pintó su amor con los más vivos coloridos. La rogó y le instó a que se resolviera de una vez a llevar a efecto su unión matrimonial. María le respondió que hablaría a su padre, que por lo que concierne a ella todo estaba concluido. Alejandro, consultando el parecer de María, se decidió a solicitarla al día siguiente y salió de la casa con la alegría en el corazón. Esta se quedó triste y pensativa a causa de las emociones que experimentó en la entrevista que tuvo con Alejandro. Cuando volvió el padre, no pudo dejar pasar desapercibida la tristeza de su hija y le dijo: «Mi María, hija querida, veo que sufres y no puedes disimular. ¿Acaso la muerte de mi Inés, de tu madre, es la causa de ese dolor? Consuélate, hija mía. Ella nos mira feliz desde el cielo. ¿No te parece que es cierto lo que te digo?» María no le respondió, porque adivinaba sin duda que la tristeza que don Maximiliano sorprendió en su semblante debía ser la causa que hiciera saber una noticia que iba a marchitarle el corazón. Don Maximiliano continuó: «Aparte de esos recuerdos amargos que solo nos brindan hiel, debemos pensar en tu porvenir. ¿No te parece, María, que debemos pensar en él?» María, como estaba preocupada con el encuentro de Alejandro, presumió que su padre, agradecido por los auxilios que le prestó a ella, le hablaría de él. Le contestó: «Sí, papá, es cierto lo que usted me dice. Bien, hija,
Siempre has de ser así y serás feliz. El cielo manda que los hijos obedezcan a sus padres, y los que infringen este precepto acarrean su maldición. Ahora, hija mía, ¿sabes lo que yo pienso? Que te cases con un buen hombre, de recomendables prendas. ¿Y sabes quién es este hombre? Te lo diré sin muchos preámbulos. Es don Justino Peralta. Mira, Marisita, es un hombre honrado. Nada ha dado que decir de su persona. Él no es viejo. Frisará en los 59 años. Respecto a feo, sí, él es feíto. Pero eso se remedia con el buen corazón que tiene. Además, querida hija, hay que atender a otra cosa. No ignoras que estamos en pleno siglo XIX, en este siglo del vapor, de la electricidad, del espiritismo y de las luces. Ya ves que sin la plata nada se hace y él la tiene con profusión. Es un propietario rico, un gran capitalista, tiene títulos y esto nos baste. Ya sabes, hija, que aún para sacar almas del purgatorio se necesita platita y que con ella se puede comprar todo el mundo. Pero papá, le contestó María, el señor Justino Peralta es protestante, ¿y cómo casarme con él? Por otra parte le aborrezco, le detesto, es un hombre demasiado repugnante para mí y no sería feliz de... Oh, si es nada más que eso lo que opones, es muy fácil de arreglar, hija mía. Mira, te voy a explicar y hacer comprender las dos razones que me has opuesto. Las has de pensar en justicia y con imparcialidad. La primera me dices que él es protestante. Protestante, don Justino. Me hace reír con tus temorcillos pueriles, pobre niña. Por el contrario, es un verdadero católico. ¿Acaso para profesar nuestra religión se necesitan de farsas y ostentación? No, hija mía. No siempre es preciso adornarla de formas ridículas como lo hacen los ignorantes y cierto círculo vulgar de la sociedad, que con todo eso no hace más que desprestigiarla, empañar la luz tranquila y esplendorosa con que nos ilumina. Sí, no es esencial aparentar exteriormente con actos exagerados el profesarla abrigando en el fondo del corazón el vacío, la impiedad y el vicio que la cubren de lodo y la insultan. Católicos de esta naturaleza no quieren nuestra religión. La religión es el mismo Dios. Ella, como Él, se hace más grande, más augusta y más visible en los desiertos, llanos de la Arabia, a donde su misionero marcha con el pie llagado, lleno de cilicios, su rosario y una cruz en pos de la conversión de los infieles. Allí es donde resplandece más, porque marcha expuesta a 1000 peligros y a un sinnúmero de contratiempos. Allí es donde el humilde misionero se ve puesto a ser devorado por una fiera y a regar con su sangre ese suelo que fertilizado con ella ha de dar más tarde ópimos frutos, sirviendo de cimiento al progreso y a la civilización. A ella se le encuentra tal como es, en el silencio de los calabozos, debajo de 4 paredes húmedas donde no se respire el aire puro, allí donde no llega la voz humana y se tiene por cama un poco de paja. Allí se le encuentra más hermosa donde se alimenta el hombre de lágrimas y purga su crimen, o perdona y olvida quizá la injusticia de los hombres. Se le encuentra también en la bulla, en la confusión de la batalla, en medio del fragor de ella, silenciosa, sin temer los peligros que la cercan, prestando auxilios con mano benéfica al infeliz que muere. Ella con su voz dulce y celestial le llena de consuelo, haciéndole resignarse a su último fin. Ella le pone la cruz redentora del más digno portentoso, del progreso y de la civilización sobre su pecho. Ella con la solicitud de madre le cierra los ojos. Ella, en fin, como el mismo Dios se manifiesta en todas partes silenciosa, tranquila y apacible, pero más visible, más clara se muestra en el peligro. Se manifiesta por medio de su misión el pobre fraile donde habita el salvaje antropófago, que lo martiriza por medio de suplicios terribles hasta hacerle morir y comérselo enseguida. Él muere bendiciendo y perdonando a sus verdugos y enseñándoles una cruz, para que por ella se conviertan. Esa es la religión, hija mía. Como Dios está en todas partes, no necesita de bullas y tantas otras cosas con que la deslumbra ese falange de fanáticos.
Por eso a don Justino los ignorantes le llaman protestante sin que lo sea, pues pertenece al número de los verdaderos católicos y lleva siempre las sublimes máximas del Evangelio grabadas en el corazón. Ya ves que esto es obvio. Pero papá, si nunca sabe confesar ni oír misa, ¿eso qué prueba? Oh, hija mía, no es prueba esa superchería. Cuando te cases te cerciorarás de la verdad. Si es cierto lo que te han dicho, lo único que haces es que consienta cuanto se enferme, que esté a la muerte y lo verás al protestante, al que no oye misa, al que no confiesa llamar a un fraile, confesarse y arrepentirse. Yo con esto no quiero apoyar que don Justino es protestante. Lo único que quiero es probarte que no hay protestante más que hasta que uno se encuentra en peligro. Ante el peligro, desaparece el protestante con la velocidad del rayo, y solo queda el hombre, esa débil caña que reconoce su error y se arrepiente. No, papá, es imposible que pueda querer a don Justino. Es un hombre antipático, feo y muy repelente. Oh, eso es más fácil de cubrir. Tiene plata, y con ella se tapa todo. ¿Con qué? Ánimo, chiquilla. No es mala la mazorca. Él te ha de tratar bien. No faltarás del teatro, del paseo, del baile. Tendrás coches, buenos caballos, amiguitas que pululen a tu alrededor como moscas a la miel. Tendrás viejos imponentes y no de facha mala que te sirvan de lacayos, con tal de que les hagas fumar buenos puros y comer bien. En fin, casándote con don Justino vivirás en este mundo como en el paraíso. ¿Con qué chica? ¿Te decides o no? ¿Te callas? ¿No me respondes? Parece que quisieras desobedecer a tu padre. Habla, María. Si tienes algún inconveniente, manifiéstalo. Ten confianza en tu buen papá. Nada le ocultes. Por última vez, María, ¿te casas con don Justino o no? No, contestó con voz enérgica y resuelta la encantadora María. ¿Y por qué? Porque quiero a otra persona, y si me caso, lo haré con ella. ¿Y quién es, hija? Dímelo. ¿Acaso me agrade? Porque supongo que tú no has de ser tonta de querer casarte con un pobrete. No, padre, no es un pobrete, dijo María, ofendida de tal expresión. El joven que quiero yo. Ah, bien, bien. Siempre lo creí así. Si no es tonta mi hija, le interrumpió el padre con la sonrisa de placer en los labios. No, no es pobrete, volvió a repetir María. El joven que quiero yo tiene inteligencia, tiene corazón, y grande el alma que inflama la mía. No tiene sí riqueza material, pero la tiene intelectual y moral. Pero hija, hoy en día no vale la inteligencia, le interrumpió el padre. Aparte de esto, dime, ¿y quién es ese joven que tan bellas cualidades? Su nombre. El nombre, padre, usted lo conoce, y mucho. Se llama Alejandro. ¿Cuál, Alejandro? El que vino la otra noche, ese pobre diablo que nada tiene. No te casarás con él. No, yo no lo permitiré. ¿Te has de casar con don Justino o te ves expuesta a contrariar mi voluntad? Piénsalo con madurez. Te dejo sola para que lo medites bien. Dentro de 3 días, a esta misma hora, me avisarás el resultado. Tú no comprendes que un padre solo mira el bienestar de sus hijos. Y salió de la habitación dejando mustia a María. Capítulo 6. Preparaciones. Después de la entrevista que tuvo don Maximiliano con su hija, y de la que salió exasperado, ésta lo primero que hizo fue acercarse a la mesa, tomar recado de escribir para contarle a Alejandro lo sucedido. Cerró la carta y llamó a Tomasa, a quien encargó le entregase a Alejandro en mano propia. Tomasa muy deprisa fue a cumplir el mandato de María. Apenas salió Tomasa, entró José, Manuel y Carlos, y como la encontraron triste y llorosa, le interrogaron por la causa. Ella les contó lo que había pasado con su padre. Entonces José Manuel le contestó: «Lo que debes hacer en este asunto es obedecer a papá». Carlos se opuso a la determinación de su hermano y le dijo: «María, lo que debes hacer es ser obediente a los dictados de tu corazón, y si necesitas un apoyo, lo tienes en mí».
Y se marcharon los dos hermanos después de haber manifestado su opinión respecto de la suerte de María. Ahora se hace necesario indagar por qué el padre de María, después de censurarle el cariño que sentía por Alejandro, salió de la casa agitado, violento y con andar ligero, costumbre que no tenía, pues que siempre andaba con paso lento y reposado, cual si se fuera a volar el tiempo señalado para arreglar algún negocio urgente. Era que, convencido de la firmeza que abrigaba la resolución de María, se acordó de un medio salvador, de una coyuntura que le serviría mucho para disuadirla de su proyecto. Se dirigió a la del confesor de su hija, para comprometerlo a que con la influencia que tenía sobre ella, le ayudase a llevar a cabo el plan que se había propuesto de casar a su hija con don Justino Peralta. Luego que llegó al convento, se acercó a la celda del reverendo padre que buscaba. Miró por un resquicio de la puerta y alcanzó a distinguir al reverendo padre, con su denario en la mano, sentado en un enorme sillón de madera, labrado todo él de figuras caprichosas, y el espaldar de cuero rezaba o leía en un libro que tenía la pasta de pergamino. Don Maximiliano, al verlo, lo saludó con las palabras de ángel a la Virgen: Ave María Purísima. El reverendo padre interrumpió la lectura y contestó: sin pecado concebida. Se paró, colocó su libro en una mesa y abrió la puerta de su celda. No lo dudo, le dijo don Maximiliano, que le parecerá extraña mi visita, pero... El reverendo padre le interrumpió: sí, es verdad, pero no por eso deja de ser un placer. Además, entre dos buenos amigos no hay etiquetas. Gracias, padre, contestó don Maximiliano y prosiguió: vengo a molestar a usted con un asunto que me interesa, más que mi vida. Es un asunto de familia. Y al decir esto guardó silencio, viendo que el reverendo padre callaba. Imagino, le dijo, que venía usted a confesarse. Si lo desea usted, estoy pronto, ahora mismo. No, padre, le contestó don Maximiliano. Ya le he expresado a usted que es un asunto de familia. Trato de que mi hija y la suya de confesión tomen nuevo estado, pero encuentro tenaz oposición de parte de ella, y el favor que vengo a solicitarle es que influya como su confesor en su ánimo para que desista de su intento. Y guardó silencio, viendo que el reverendo padre no le contestaba. Volvió a continuar: padre, ¿me negará usted ese favor? Según y conforme, porque hay cosas demasiado ajenas a mi carácter. Por el contrario, está unido a él. El reverendo padre le dijo que no le comprendía, que le explicase el asunto con prolijidad. Don Maximiliano lo hizo así, informó al confesor de todo lo que pasó entre él y su hija. El reverendo padre meneó la cabeza en señal de disgusto. Cuando acabó de hablar don Maximiliano y le dijo: esto es grave, demasiado grave. ¿Por qué?, le interrogó don Maximiliano. Porque no puedo intervenir sin desgradar mi carácter en cosas que son puramente de conciencia. ¿Es decir que nada puede usted hacer en mi favor? Sí, nada puedo hacer. Viendo don Maximiliano que no sacaba partido del religioso, tomó su sombrero y se disponía a marchar. El reverendo padre, que notó esto, acordó influir en el ánimo de su hija. Convenido, le contestó. ¿Y a cuánto asciende la cantidad que solicita usted? 1000 pesos, una pequeñez. Así estipularon el convenio y pactaron con el religioso que dentro de 3 días, que era el término señalado a María para su resolución, fuera a ella lo que ella, a enseñarle con sus sanos consejos y bellas doctrinas el camino que debía seguir. Ahora es ya tiempo de que el lector llegue a conocer a tan nuevo personaje. Pasemos a hacer una ligera descripción de su persona, carácter y método de vida. Es bastante alto, de color cobrizo, grueso de espaldas, jorobado, robusto y de grande abdomen, de frente muy pequeña, y aun si es decir la verdad, no la tiene, de ojos verdes como la uva y labios gruesos, una dentadura amarilla, dañada por el excesivo uso del cigarro, el pescuezo rollizo y muy verde, su voz hueca y gangosa. Estas son a grandes pinceladas los rasgos de su fisonomía. Se llamaba el reverendo padre Fray Crisóstomo, elocuente orador, sagrado y reputado por el más santo. Era el lujo y devoción del convento.
Durante el día estaba dedicado a la penitencia y entregado a la oración, excluyendo las horas de comer y almorzar, igualmente que la noche que tenía de pasarla en su casa, motivo a que los religiosos de ese convento aún no habían entrado en la vida común. Era de carácter serio, muy locuaz y racional en su conversación. Después de haberse separado el reverendo padre, fray Crisóstomo, de don Maximiliano, después de continuar con la lectura de su libro, cerró su celda y se retiró. En cuanto a don Maximiliano, luego que llegó a su casa, iba dirigiéndose al comedor donde creía encontrar su familia alrededor de la mesa, pues eran las 5 de la tarde, hora fijada por la costumbre para sentarse a comer. En ese momento se encontró con Tomasa, que con un mantel en el hombro y una fuente de porcelana en las manos, salía después de puesta la mesa. «Tomasa», le dijo, «¿María está en el comedor?» «No está ahí, está en la sala con el señor Alejandro de Benavides». Una nube negra ofuscó la frente arrugada y pálida del anciano al oír esta noticia. «Siempre Alejandro, siempre delante de mí la sombra funesta del hombre que se opone a mis designios. Bien, bien», continuó el anciano sacando su reloj. «Ya es la hora de comer, y ese hombre se marchará. Entre tanto, Tomasa, ve tú cuidando la mesa y me avisarás luego que ese hombre se marche, porque no quiero verle, ¿entiendes?» «Sí, señor», contestó Tomasa. Y se dirigió a dicho aposento con la mirada torva y el ceño fruncido. En cuanto a Alejandro, que en este momento se encontraba allí, el motivo que lo había impuesto a llevar a cabo esa visita fue la carta que recibió de María, en la que le contaba los sucesos que tuvieron lugar entre ella y su padre. Apenas la leyó, un temblor extraño conmovió todo su cuerpo. Le flaquearon las piernas, se puso pálido y propenso a perder la razón. Después de un momento de vacilación y de duda, entre el medio que debía aceptar para alejar la terrible catástrofe que amenazaba destruir por completo su felicidad, se decidió a caminar donde el padre de María, declararle el amor profundo que profesaba a su hija, sus buenas intenciones, los compromisos que había contraído con ella, en fin, tocar todos los resortes que estuviesen a su alcance y le sugirieran su corazón unido a la razón. Se quitó la gorra de estudio, la cambió con el sombrero, tomó su junquillo y salió de la habitación lleno de esa agitación febril que acosa a los locos cuando están en su frenesí. Con la mirada vaga y extraviada, a cada momento llevaba la mano al bolsillo y sacando de él la carta la leía con avidez. No quería cerciorarse de la realidad de su contenido. Le parecía una alucinación, un engaño, una ilusión. En pocos minutos llegó a la casa, penetró en ella con el rostro descompuesto, sus facciones alteradas, lleno de cansancio que lo doblegaba, producido por los sentimientos encontrados que experimentaba. El amor ardiente que profesaba María y la oposición del padre. Entró y golpeó la puerta de la sala donde se encontraba ésta. María, con voz desfalleciente, pronunció la palabra. «Adelante». Alejandro, aturdido y confuso, penetró en la habitación. Hizo una venia y no pudo articular una sola palabra. El pesar lo dominaba. María, al verlo, sintió un estremecimiento interior que heló todo su cuerpo y tan solo pudo pronunciar el nombre de Alejandro, quedando también silenciosa y triste como la imagen del dolor. Alejandro, ante la presencia de María, pudo recobrar su serenidad y principiar su locución. «María», le dijo, «es quizá que el cielo nos envía su maldición, o que algún genio maléfico nos hace el blanco de sus iras, que nos envía tanto sufrimiento. Tu carta me ha destrozado el corazón y ha envenenado mi existir, pero confío en ti, en tu alma de ángel que no retrocederás ante los compromisos que has contraído conmigo. Confío en la nobleza de tu cándido corazón, incapaz de traicionar sus sentimientos, en la grande voluntad que siempre me has tenido, que me serás fiel, consecuente y firme. María, el destino me ha ligado a ti de un modo indisoluble, y si tú me abandonas, si pasas a brazos ajenos, quebrantando los sagrados compromisos que contrajiste conmigo, ¿sabes lo que sería de mí? Ah, María le interrumpió diciéndole, Alejandro, me insultas.
Es imposible que rompa mis compromisos. No por Dios, Alejandro, por las cenizas de mi difunta madre, que lo haré. Pero ay de mí. Bien sabes que mi padre es inflexible y que una hija no puede contrariar su voluntad sin acarrear la maldición haciéndose desgraciada. Si acaso mi padre insiste en sacrificar mi corazón y mi existencia ante ese hombre que es para mí, el fantasma más funesto que quiere destruir mi felicidad, tú siempre estarás en mi pecho como el recuerdo más querido. Tú ocuparás mi corazón. Tú serás en los momentos en que mi alma se encuentre abatida su celestial consuelo. María, María, le interrumpió con desesperación Alejandro. Es decir que si tu padre se empeña en ligar tu destino al de ese hombre, ¿lo preferirás? No, Alejandro. Yo haré lo posible por repulsar a ese hombre, a ese ladrón de mi dicha y de la parte más querida de mi corazón. Yo con mis súplicas, con estas lágrimas que vierto por ti, procuraré ablandarle. María, conozco que ya no me quieres y que prefieres a esa fiera que se complace en devorarme las entrañas. María, si ya no me amas, arráncame el corazón o clávame un puñal en el pecho. Yo no puedo vivir sin ti. La vida se me hace una carga insoportable sin ti. El mundo me parece estrecho, silencioso y desierto. Me parece un pantano donde solo se encuentran despojos y miserias que lamentar. Sin ti, hasta el sol me parece pálido y sin fulgor. El cielo pierde sus encantos y se me presenta oscuro y nebuloso sin ti. La vida me importa poco, porque la encuentro llena de abrojos y pesares. Ah, María, tú no me quieres. Y no pudo continuar porque el sufrimiento le ahogaba y tan solo pudo vertir lágrimas. Llora, sí, llora, que esas lágrimas son puras. Llora, desahoga tu sufrimiento y aunque el mundo se ríe y te llame débil, cobarde, no le hagas caso. Porque el mundo dice lo que no siente, censura cuando quiere y porque le da la gana. Llora, goza de ese beneficio que a pocos concede, el cielo para lenitivo del dolor. Llora, esas lágrimas te enaltecen, esas lágrimas nobles y generosas revelan lo que es tu alma. Llora porque tus lágrimas son como el perfume del incienso con que los ángeles adoran a Dios. Alejandro, le contestó María, ¿por quién paso las noches en continua vigilia? ¿Por quién están secos de llorar mis ojos? Porque siempre me ves triste y sombría. No es por ti, no es porque te amo. En ese momento llegó el padre de haber consultado al confesor de María y se encaminaba al comedor. Alejandro y María se sobresaltaron al oír pasos e interrumpieron su plática amorosa. María se paró mirando por el resquicio de una ventana, se cercioró que el individuo que entraba era su padre. «Es mi padre», dijo a María. Aprovecharon el tiempo en que don Maximiliano pasó en el escritorio para convenir la hora en que Alejandro debía solicitarla. Viéndose los medios que las circunstancias podían proporcionarle, contando con la cooperación y decisión de María, señalaron las 8 de la noche, hora en que no acostumbraba a salir don Maximiliano. Alejandro se despidió de María, haciéndole los más suplicantes encargos. Capítulo 7. Decepción. Después que salió Alejandro, volvieron a entrar Carlos y José Manuel y reanudaron su conversación con María en lo tocante a su matrimonio. José Manuel le aconsejaba que obedezca a su padre y le decía que don Justino sería un buen marido, que el mismo hecho de ser ya hombre de edad lo hacía más recomendable, porque la trataría con el cariño que un padre tierno a su respetuosa hija, y que por el contrario, Alejandro por su juventud, que trae consigo la irreflexión, la inexperiencia, la haría sufrir mucho. Carlos disentía de la opinión del hermano, le aconsejaba de distinto modo. María, le decía, no es verdad lo que te dice nuestro hermano, anda erróneo al respecto. Es cierto que Alejandro es joven, pero ¿eso qué importa? ¿Los viejos acaso no llegan a convertirse en criaturas por su carácter y método de vida? Don Justino no está entrando ya a esa edad. Ves que siempre existe diferencia entre uno y otro, entre la criatura y el joven. Además, prescindiendo de la edad, examinemos en ambos otras cualidades. El joven tiene un corazón ardiente,
para poderte amar, y el viejo tiene, en vez de corazón, un osario de las decepciones que lo llegaron a marchitar. El joven tiene un alma llena de fuego capaz de inflamar la tuya, y el viejo tan fría como la nieve de nuestros Andes. En fin, un joven tiene las fuerzas suficientes para poder soportar las obligaciones y deberes del matrimonio, mientras que un viejo, si se casa, es para hallar en su mujer las fuerzas que ha perdido, para encontrar el calor que ya le falta, porque el corazón del viejo es frío como la muerte. Lo único de bueno que tiene es la cabeza enfermiza para edificar en la arena y fastidiar a su mujer, y también las enfermedades físicas consiguientes a la edad. Un joven enfrenta la vida en su primera alborada, y el viejo con la cabeza calva apenas cubierta por unos cuantos cabellos grises y vanos. ¿Sabes lo que representa, querida hermana? La muerte. Ser casada con un joven es renacer a la existencia. Casarse con un viejo es descender al cementerio, es unirse con la muerte. Luego, María, deseas tener a tu lado la vida que te sostendrá y te hará feliz, o la muerte quien tendrás tú, débil mujer, que sostener desposeyéndote de las pocas fuerzas que tienes. Elige. No, María, respondió José Manuel. Con el viejo que goza de grandes comodidades no sucede tal cosa. Don Justino, además de las rentas pingües de que goza, es reputado por noble, y ya ves tú que la unión con un noble en este tiempo importa mucho. ¿Y en qué consiste esa nobleza?, le interrumpió Carlos. En que es rico y por lo mismo reputado en nuestra sociedad por tal. Eres peor que un viejo, le interpeló Carlos. A ti hay que hacerte la siguiente pregunta. El que busca la nobleza en un mezquino blasón, ¿querría hallar en la corteza lo que está en el corazón? En este momento el sonido de una campanilla anunció la hora de comer. Cuando estuvieron en el comedor permanecieron silenciosos. Nadie articulaba una sola palabra por temor a molestar a don Maximiliano, que en sus facciones revelaba la impaciencia y rabia de que se hallaba poseído a causa de que cuando entró a su casa después de la entrevista con el reverendo padre Fray Crisóstomo, fue informado por Tomasa de la visita de Alejandro. Así pasaron hasta que terminó la comida. Entonces don Maximiliano se retiró al escritorio y se puso a escribir una carta a la gente de negocios que tenía en su casa en París, pues que el correo al exterior debía marcharse por la noche. María y sus dos hermanos se retiraron a la sala. A los pocos minutos que pasaron allí, Tomasa anunció la visita de Alejandro. Eran las 8 de la noche. Este entró lleno de confusión, saludó a María y a sus dos hermanos. Estaba transformado. Unas pocas horas de sufrimiento habían bastado para destruir casi por completo esa juvenil existencia. María también, pálida y con la vida llena de amargo veneno, silenciosa, lo miraba con tristeza. José Manuel tan solo le hizo una venia. Carlos, por el contrario, le estrechó con efusión la mano. Le preguntó de su salud, de los muchos trabajos que le brindaría su profesión, etc. A lo que Alejandro contestó que trabajaba un poco, dando las gracias por el noble interés que le manifestaba. Después de quedar un momento los cuatro abismados en el silencio, Alejandro solicitó hablar con don Maximiliano. Carlos se apresuró a llamarle. Cuando entró el anciano, Alejandro, después de haber recibido una contestación a su saludo, una mirada tosca y un movimiento de cabeza frío y desdeñoso, no tuvo inconveniente en manifestarle el objetivo de su visita, y lo hizo delante de María y sus dos hermanos. La virtud jamás se oculta, solo el crimen es hipócrita y anda encubierto. Señor, le dijo Alejandro, le he molestado haciéndole llamar para pedirle, confiado en su magnánimo corazón y en la bondad que le es característica, un servicio que labrará para siempre mi felicidad o acortará los días de mi existencia. El anciano se rió y meneó con sarcasmo la cabeza. Señor, continuó Alejandro, amo a María como se ama una sola vez en la vida. Ella también, y ya no pudo continuar. ¿Y bien? Y bien, le contestó el anciano. ¿Qué hay con eso? Que vengo a pedirle la mano de ella, a solicitarla para mi esposa. Don Maximiliano, poseído de rabia, le contestó bruscamente. No hay necesidad. Agradezco su petición. El matrimonio de mi hija está hecho y es inútil que usted se afane. Pero señor, le interrumpió Alejandro, su hija, y miró a María, ha prometido ser mi esposa y corresponde a mi cariño.
Si usted gusta puede interrogarla. ¿Para qué?, le respondió don Maximiliano. ¿Con qué objeto? Para que usted se cerciore de nuestro afecto. Don Maximiliano se rió al oír esta respuesta. Amigo Benavides, le dijo, mi hija no depende de su voluntad, depende de la voluntad de su padre, quien tiene ya arreglado su matrimonio para dentro de pocos días. Así es, que debe usted cesar en sus pretensiones y procurar más bien no ver a María, porque le hace usted perder mucho con sus continuas visitas. Espero, pues, que esta será la última. Alejandro, viéndose zaherido en su delicadez, se exaltó y dominando su ira le contestó: Señor don Maximiliano, es decir que me arroja usted de su casa. Carlos, al ver el mal proceder de su padre, contra los respetos que le debía, tomó parte en la cuestión. Padre, le dijo, el comportamiento que observa usted con el señor Alejandro de Benavides es indigno de un caballero. Lo mismo que el que observa usted con mi hermana no es el de un padre que verdaderamente quiere a su hija, es el de un tirano. Hasta tú, le replicó el padre, ¿vas a venir a tomar parte en lo que no te conviene? ¿Has olvidado, mal hijo, que soy tu padre? Es porque no lo he olvidado que le hago ese recuerdo. María, impaciente y con desesperación, esperaba el desenlace, confiando que su padre la compadecería y permitiría su unión con Alejandro. José Manuel, pensativo y con la vista fija en el suelo, esperaba también el desenlace de estos acontecimientos. Solo cuando oía la voz de su padre la levantaba como aprobando su modo de pensar. «Todavía me respondes», le objetó a Carlos. «Sí, padre, para advertirle que las cosas deben marchar por un camino racional. Le respondo porque me interesa el porvenir de María, su felicidad, porque María es la mitad de mi alma y me da lástima pensar siquiera que mi padre pudiera tener la menor idea de sacrificarla, arrancándola de los brazos del hombre que más ama para entregarlo a los del hombre que más detesta. Padre, padre, esto no es justo, ni siquiera racional». Don Maximiliano ardía de ira, le interrumpió. ¿Con que sacrificarla llamas el que un padre consulte su bienestar y el de su hija? No, padre, no. El bienestar del corazón no se compra con el dinero. O María se casa con Alejandro o no se casa con nadie. Es lo que debemos decir. José Manuel se animó a tomar la palabra para refutar a su hermano diciéndole: Carlos, nuestro padre es quien debe decidir. Sí, él es el que debe decidir, dijeron a una voz Alejandro y María. Don Maximiliano contestó: mi hija se casará con don Justino y no con ningún otro. Al ver la resolución tan firme que abrigaba a su padre, María se puso a suplicarle de rodillas diciéndole: Padre, querido padre, yo amo a Alejandro y nunca podré ser feliz no siendo con él. El inflexible don Maximiliano se deshizo de su hija, que lo abrazaba de rodillas y con las lágrimas en los ojos, por ver si conseguía ablandarle, y dirigiéndose a Alejandro le dijo: ya habrá comprendido usted. Me parece suficiente con lo que le he dicho, y enseguida se dirigió al escritorio. Alejandro, al ver ultrajada su dignidad, le gritó lleno de cólera: Don Maximiliano, tened entendido que es más fácil perder una riqueza que adquirirla. Me hacéis desgraciado. Bien, el cielo recompense. Y tomó su sombrero para marcharse. Dio la mano a María, que estaba próxima a desfallecer. Carlos, al despedirse, le abrió los brazos en señal de verdadera amistad y de aceptación del enlace con su hermana. Alejandro lo abrazó también. Carlos le dijo: hasta luego. José Manuel le alcanzó la mano con frialdad, despidiéndole con la palabra: adiós.